Bueno, yo soy Camilo Reyes Rodríguez. Tuve el honor de pertenecer durante 35 años a la carrera diplomática y consular de la República. Durante esos años ocupé varios cargos dentro de la carrera y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de Ministro de Relaciones Exteriores y Viceministro de Relaciones Exteriores. Fui embajador de Colombia en el exterior, secretario general del Ministerio de Relaciones, también fui jefe de gabinete. Y últimamente, después de haberme retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores y jubilarme, el actual gobierno, el presidente, me distinguió con la decisión de ofrecerme un puesto en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Yo lo acepté, debo decir que lo acepté inmediatamente, porque es una posibilidad de utilizar y contribuir en la construcción de la política exterior del país, en el ejercicio de la política exterior del país, a partir de la experiencia de 35 años. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es una institución antigua, creada por allá en 1913. Después, hacia 1921, el gobierno nacional la creó permanentemente. En 1913 fue cuando por primera vez se convocó a un grupo de personas que estaban llamadas a aconsejar al gobierno de entonces en la toma de decisiones que tenían que ver con la política exterior. Esa comisión adquirió un carácter permanente en 1921. Y desde entonces se reúne, existe para que el gobierno tenga un instrumento para consultar, asesorarse, recibir información y consejo sobre los diferentes elementos de la política exterior del país. Hay que advertir que esa comisión siempre tuvo y tiene un carácter consultivo. Ninguna de sus decisiones es vinculante para el gobierno nacional. Y la otra cosa que hay que señalar es que se creó con el propósito de generar consensos, solidez política en las decisiones de política exterior. Es decir, se creó, entre otras cosas, no solo para que el gobierno recibiera las opiniones de la comunidad y de diferentes partidos políticos sobre diferentes tipos de decisión y áreas de ejercicio de la política exterior, sino para que en lo posible se pudieran identificar elementos de consenso para que esas decisiones representaran una mayor solidez frente a la comunidad internacional. Hoy día la Comisión Asesora se rige por una ley, que si no me equivoco es de 1993, está compuesta por el presidente de la República, el vicepresidente, la canciller. Tienen derecho a asistir a ella los expresidentes del país. El presidente además tiene 2 invitados que él escoge y hay una importante representación del Congreso. Tengo entendido que son 3 miembros del Senado de la República y 3 miembros de la Cámara de Representantes con sus suplentes. Así es de que es una comisión numerosa,
pero yo creo que es muy pertinente señalar que es una institución antigua en Colombia. Es una institución que tiene mucho significado político y es sobre todo, y eso es muy importante hacer énfasis, en que es una institución consultiva. Ninguna de sus decisiones representa carácter vinculante para el gobierno. Bueno, yo creo que hay que decir que el ámbito internacional se ha vuelto muy importante para un país, cada vez más importante para un país, entre otras cosas, a partir de la globalización y a partir de la ampliación de la agenda internacional de los países. Durante mucho tiempo, las agendas internacionales eran unas agendas relativamente restringidas por la composición del escenario internacional. Hoy día no es así. Hoy día la agenda internacional es muy amplia, porque yo diría que a partir del fin de la Guerra Fría, es decir, con el fin de la Unión Soviética y la caída del muro entre 1989 y 1991, la agenda internacional se amplió. Ha habido un fenómeno de internacionalización de temas pertinentes para todos los países. Por ejemplo, se internacionalizó la gestión del medio ambiente. Entonces hoy día la agenda de medio ambiente es una agenda internacionalizada, donde hay muchos intereses que hay que defender en foros internacionales y donde la cooperación y la concertación son definitivas. Se internacionalizó un tema, por ejemplo, importantísimo para nosotros, como es el de los derechos humanos. Se internacionalizó la justicia. Hoy día hay tribunales internacionales que inclusive asumen jurisdicción aunque los países no hayan firmado o hagan parte de esos tratados. Eso para mencionar algunos de los aspectos en los cuales todos los países tienen un gran interés porque son aspectos que hacen parte de su agenda nacional y hacen parte también de la agenda internacional. Entonces, yo lo que creo, simplemente lo que quiero decir es que la comisión adquiere mucha importancia en la medida en que para un país como el nuestro, con el modelo de desarrollo que hemos escogido y el modelo de democracia que hemos escogido, y un país que desde que nació ha hecho parte activa de la comunidad internacional, es muy importante el papel que puede jugar la comisión asesora, puesto que hay una gran cantidad de temas, hay una agenda muy amplia que debe tratarse en su seno para que le pueda aportar al gobierno elementos para que él tome las decisiones pertinentes. Hay otra cosa que hay que dejar muy claro. La Constitución colombiana es clarísima en el sentido de que el responsable en el diseño y manejo de la política exterior es el presidente y su canciller. Así es de que, insisto, la comisión asesora es consultiva, pero la responsabilidad del ejercicio de la política exterior, de las decisiones, de su implementación, es el presidente de la República y su canciller de acuerdo con la Constitución Nacional. Bueno, yo creo que parte de la respuesta
a la pregunta anterior sirve. En política internacional ha habido una ampliación, se ha generado un espacio enorme de gran interés para los países. En cambio, el derecho internacional es una rama del derecho, el derecho internacional público, que es al cual nos estamos refiriendo ahorita, es una parte muy técnica del derecho. Ha habido algunos progresos y, en mi opinión, algunos retrocesos. Es algo muy interesante de estudiar, pero yo diría que hoy día el derecho internacional público es una rama del derecho, pero la pretensión de compararlo con la política internacional es compleja, porque el derecho internacional público es una rama del derecho, es algo mucho más técnico, es una serie de conocimientos ordenados, puntuales, técnicos, relacionados principalmente con los tratados bilaterales y multilaterales que han celebrado los países, mientras que la política internacional hoy día abarca una enorme cantidad de temas y una enorme cantidad de actores. Yo diría que en la política internacional hay que señalar, ha habido otro fenómeno que es muy diciente, y es que el número de actores la ha hecho mucho más compleja, mucho más interesante. Pero para sostener eso, nada más tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando se crearon las Naciones Unidas en el año de 1945, se crearon con 51 países. Y hoy día, en el sistema de las Naciones Unidas hay 194 países. O sea, hay muchísimos más actores solo hablando de países, de estados, que hacen parte de las Naciones Unidas y que son interlocutores de un país como Colombia. Y Colombia tiene que tener en cuenta la opinión de esos 194 actores. Ya no son 51. Y la otra cosa que ha sucedido es que el número de actores ya no se restringe, como sucedió durante mucho tiempo, solo a estados. Hoy día hay actores internacionales de enorme capacidad y de enorme importancia que no son estados. Por ejemplo, los organismos internacionales, la ONU, la OEA, UNASUR, Mercosur, la Comunidad Andina, la Unión Africana, y podemos seguir eternamente, la ALADI, la Asociación de Estados del Caribe. Podemos seguir porque son muchísimas. La otra cosa que sucede es que hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que son actores internacionales y que tienen una enorme importancia en el relacionamiento de los países. Hoy día, por ejemplo, un país como Colombia pues tiene que tener en cuenta, y tiene en cuenta, que dice Amnistía Internacional sobre una serie de temas que tienen que ver con su agenda interna y con su agenda internacional. O Human Rights Watch, o Oxfam, hay muchísimas otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, y además hay individuos que tienen una capacidad internacional muy impresionante. Para mencionar algunos, los premios Nobel de Paz. ¿Qué pasa? Hay muchísimos actores nuevos. Ha habido una explosión no solo de nuevos estados, nuevas organizaciones, nuevas entidades e individuos que tienen una capacidad internacional, y todos ellos son interlocutores en la política exterior de un país. Entonces, yo veo la política exterior como un campo del conocimiento y de la acción de un Estado y también de individuos, obviamente, y organizaciones, bastante más amplio que lo que es el derecho internacional público.